Contextos. La voz de los protagonistas. Daniel, qué gusto. Gracias por estar con nosotros y que nos platiques sobre estas cifras que recién se han conocido, donde Torreón supera ya a Saltillo por primera vez en mucho tiempo. Bueno, gracias Marcela, buenos días a los radioescuchas de Contextos. Pues sí, el día de ayer sale la nota en el Siglo de Torreón, donde pues la nota principal es que Torreón da la vuelta en la generación de empleos, al haber generado en esta primera mitad del año 7,769 empleos, por encima de Saltillo, que generó 4,977, y la tercera región, que fue Ramos Arizpe, con 3,680 empleos. Y bueno, nos dimos a la tarea de empezar a ver este comportamiento en cifras, y primero es importante recordarle a nuestro radioescucha que estas cifras surgen del Instituto Mexicano del Seguro Social, que mide el empleo formal. Primero, ahora que está tan de moda el tema de cuestionar las autoridades estadísticas en este país, nos preguntamos por qué el IMSS está midiendo el comportamiento del empleo formal en nuestro país, y bueno, pues es por donde se registran los asegurados que trabajan en el sector empresarial. Y bueno, es el único instrumento fuera de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que es una encuesta en donde podemos tener información pues lo más aproximada a la realidad en términos de empleo formal en este país. El punto importante, me parece, es que pues aparece hoy en el Siglo de Torreón, en la sección de finanzas, que el sector empresarial duda de estos datos, precisamente porque van aproximadamente 8 o 9 años, si no es que un poco más, que la delegación Coahuila pues no presenta las cifras con puntualidad mes con mes, y que en otro momento hacía incluso por rama económica, en donde nosotros podíamos ver si el sector manufacturero, si el sector comercial o de servicios era donde se estaban generando estos incrementos en términos de generación de empleo, ¿no? Uh-huh. Entonces, mira, tan sencillo, ¿podemos creer o no, o debemos de dudar, dada la discrecionalidad con la que se ha comportado el Instituto Mexicano del Seguro Social? Bueno, las cifras ahí están, están en términos del empleo formal. Hay varias consideraciones que se tienen que hacer, Marcela. Primero, en los últimos 2 años y medio, 3 años, el gobierno federal ha hecho un esfuerzo por integrar de la informalidad a la formalidad un gran número de mexicanos en este país. Entonces, muchas de estas fuentes de empleo, pues ya estaban ya estaban, digamos, en funciones, ¿no? Pero a la hora de registrarlos en el Seguro Social aparecen como empleos nuevos, ¿no? Salvo esa consideración, no tenemos el dato preciso de cuántos se suman de la zona informal a la formalidad y cuántos en realidad son empleos nuevos. Dada esa consideración, pues las cifras ahí están. A mí lo que me parece fundamental y tocar con nuestro radioescucha, Marcela, tiene que ver que estas cifras son reales en términos de la generación de empleos en Torreón, pero también la otra visión que da el sector empresarial, en donde dice pues que tenemos una tremenda brecha con respecto a la ciudad de Saltillo, y que esta no se ha podido cerrar, y que traemos una diferencia prácticamente de 20,000 empleos en los últimos 6 años aproximadamente. O sea, que es insuficiente este crecimiento. Es insuficiente, y es según el cristal con que se ve. Ahora sí que lo manejamos, tenemos las dos posiciones. Lo que no podemos hacer, y que es la parte que me gustaría destacar aquí, es que cuando tú mides a Saltillo, le estás desagregando su principal motor, que es en este caso Ramos Arizpe. Yo no creo que tú vayas a poder medir con eficiencia la generación de empleo si no lo haces por región, si no lo haces por zona económica. En el caso de la comarca lagunera, Torreón es el principal motor de la región lagunera, tanto de Gómez Palacio, tanto de Durango como de la región de Coahuila, ¿no? Entonces, con esta consideración es un punto muy importante que tenemos que tener en consideración. Tú no puedes desagregar el principal motor de una región económica. Ahora, sí, está bien la cantidad. ¿Y la calidad de los empleos?
Bueno, en ese terreno yo he estado trabajando con algunas cifras y no encontramos mecanismos que nos puedan hablar de manera fehaciente, en el caso del municipio de Torreón, de la calidad de estos empleos que se están generando. ¿Por qué? Porque la encuesta nacional de ocupación y empleo por lo regular se hace para las 32 principales ciudades de este país, haciendo referencia a que son las capitales, y entonces no tenemos este instrumento para el caso de la ciudad de Torreón. Entonces, ¿de qué manera podemos estar viendo un poquito el comportamiento en términos de trabajo en la región, en la comarca lagunera? Bueno, pues con los datos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con el Infonavit. Y entonces, cuando nosotros checamos estos datos de Infonavit para ver el tipo de vivienda que se está construyendo, el tipo de vivienda que se está generando no solo en la laguna, sino en general en las principales ciudades de este país, nos topamos con que cuando se construye vivienda, pues hay varios niveles, ¿no? Vivienda para inferior a 4 salarios mínimos, vivienda que va de 4 a 10 salarios mínimos y vivienda que va con cifras superiores a 10 salarios mínimos, es decir, lo que tú puedes como trabajador aspirar a comprar en términos de vivienda. Y lo que encontramos es que en la comarca lagunera el 77% de la construcción de vivienda es para salarios inferiores a 4 salarios mínimos. 77%, cerrando cifras, 76.9%. 77%. 77% de la construcción de vivienda del Infonavit es para son para empleos de 4 salarios mínimos o menos. Uh-huh. En el caso de la región de Saltillo, obviamente que para el caso de la laguna estoy considerando Torreón, Gómez Palacio, Lerdo y Matamoros. En el caso de Saltillo estamos considerando Ramos Arizpe, Arteaga, General Cepeda y Saltillo. Solo el 55.7% de la vivienda que se construye es inferior a 4 salarios mínimos. Cuando nosotros vemos la construcción de vivienda en la comarca lagunera de más de 11 salarios mínimos, pues tenemos que en la laguna es de 4.7, Marcela, mientras que en la región de Saltillo es del 11.8%. En el nivel de construcción de vivienda superior a 11 salarios mínimos prácticamente es donde se duplica la construcción de vivienda, y este es si bien es cierto no te da la información con toda la veracidad y oportunidad que quisiéramos, pues sí más o menos te da un comportamiento de cómo está el tema salarial en cada una de las regiones. Y tocando otros datos, otras cifras en el resto del país, por ejemplo en la ciudad de Querétaro, el 20% de la vivienda que se construye es para salarios superiores a los 11, y en Toluca es el 23%, en Cuernavaca es el 21%. Entonces, eso más o menos te habla de cómo se comportan las regiones, ¿no? En términos de construcción de vivienda, que es un acercamiento a la formalidad. Y además hace que mesures estos aires de triunfalismo, ¿no? Y que veas las cosas exactamente en su justa dimensión. Sí hay empleos, pero ¿de qué calidad son estos empleos? Y el otro punto es que es natural, Marcela, que Torreón tenga, o debería ser natural que Torreón tuviera más empleos formales generados que la región de Saltillo, pues ya que Saltillo estamos hablando de una población de 750,000 habitantes, y que ya con todas las zonas que forman parte de esta región sureste, pues estamos hablando algo así de 900,000 habitantes. Es una región menor a 1,000,000 de habitantes según las cifras del IMCO, mientras que la comarca lagunera de Coahuila integra algo así como 932,000, 950,000, entre esos dos rangos, la población en la comarca lagunera de Coahuila. Uh-huh. Entonces es una región más grande en términos de población Torreón. Por eso es importante, o debería ser natural, que las cifras de empleo fueran más grandes en esta parte del estado. Esto hace mucho que no se daba y es el tema importante, pero digamos que es entrar en la normalidad. Pero el punto importante que también me gustaría destacar es que cuando tú le integras la región de la comarca lagunera de Durango, estás integrando otros 400,000 habitantes a esta medición, y entonces ya como región, comarca lagunera de Coahuila y de Durango, vemos que estos empleos se vuelven insuficientes
habitantes y que están en los mismos niveles de ciudades inferiores a 1 millón de habitantes. Uh-huh. Tengo aquí comentarios que me parecen oportunos. Cuando un municipio ha vivido en un invierno laboral, cualquier golondrina hace la primavera. Se habla de que la mayor parte de los empleos apenas si supera los 4,000 pesos en promedio. Empleos entonces, ¿de qué nivel? El gobierno federal quiere mostrar mejoras en el sentido social y laboral mediante ecuaciones, fórmulas y encuestas. La brecha no solo es con Saltillo, con Ramos Arizpe también, que es el municipio de Coahuila con mayor crecimiento poblacional, ya casi alcanza a Matamoros y San Pedro. Ramos Arizpe duplicó su población en menos de 10 años. Presenta crecimiento de casi 5 puntos porcentuales por encima de la media nacional. Y complemento que el Producto Interno Bruto, según las cifras del INEGI del 2014, de Ramos Arizpe es superior al Producto Interno Bruto que genera Saltillo. Entonces, tú lo ubicas como una región, una zona económica bastante poderosa, bastante fuerte, ¿no? Y bueno, cuando tú checas el comportamiento de empleos de esta región, de la región sureste, pues vemos que están generando prácticamente el 42% de todo el empleo que se ha generado en el sexenio en el estado de Coahuila, pero tienen el 30% de la población en el estado y generan el 42% del empleo, mientras que en la comarca lagunera de Coahuila somos el 34% de la población en el estado y generamos el 30% del empleo formal. Aquí es donde están las diferencias básicas en términos de estas cifras. Déjame preguntarte algo que inquietó desde que se dio a conocer, esto de la afiliación de los estudiantes al Seguro Social. Hay una discriminación dentro de las estadísticas que ofrece el Seguro Social de, bueno, a estos no los cuentes como empleados, estos son estudiantes. A estos no los cuentes como empleados, estos son los familiares de los asegurados. ¿Hay eso? Sí existe una discriminación en ese sentido, y te habla de asegurados formales, te habla de una serie de datos adicionales que tú puedes ir complementando. El tema es que nosotros los podemos checar por ahí de marzo de cada año. En la página oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando deberíamos estar teniendo esta información mes con mes, no solo para la ciudad de Torreón, sino para el resto de los municipios de la comarca lagunera, para que estas cifras, no fueran desestimadas de la manera en que lo están haciendo. E insisto, Marcela, es importante destacar que el comportamiento natural es que Torreón genere más empleos que Saltillo por el tamaño de población. Si nosotros nos vamos hacia atrás, en el 2011 esta situación se estaba dando, 2012, 2013 se genera un poquito más de empleo en aquella región, pero estamos también considerando que la comarca lagunera no solo es la comarca lagunera de Coahuila, sino la comarca lagunera de Durango, y con prácticamente 1,5 millones de habitantes se están generando los mismos empleos que se generan en regiones menores a 1 millón de individuos. ¿Te parece a ti que la demanda, por ejemplo, de los industriales, a través de la voz de Eduardo Carmona, presidente de la Ciudad Industrial de Torreón, de que ofrezcan indicadores confiables, procede? Es decir, ¿los indicadores que nos ofrecen no son confiables? A mí me gustaría más que fuesen confiables, que fueran presentados con regularidad mensual, porque las cifras las saca mes con mes el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero además, como te digo, Marcela, los presenta por actividad económica, y entonces estos datos son los que no tenemos hace prácticamente ya una década, y que están ahí, que se están generando, y que la delegación Coahuila no ha presentado. ¿Y esto tendría que ser responsabilidad del propio Seguro Social? Así es. Pues hay que traerlos así como en cortito, ¿no? Para que ofrezcan los datos y se pueda hacer una medición real. Ya hablábamos hace rato de las diferencias tan importantes que existen entre INEGI y Coneval en este momento, y de la relevancia de las mediciones, pues para establecer las políticas públicas que sean necesarias y subsanar las deficiencias o carencias que existan en cada una de las áreas. Claro que sí, y en este sentido yo me quedaría con 3 elementos en términos de esta información que se presenta. Primero, nosotros no podemos sacar cifras exclusivamente por municipios, sino integrarlas de manera regional. El segundo elemento, como ya comentaba en los radioescuchas, es integrar el tema de la calidad del empleo que se está
que se está generando, pero también el contraste que tiene que ver con la generación del empleo informal en una región. Esos son los tres factores que tendríamos que estar considerando de manera adicional a la cifra que se está presentando el día de hoy. Sabes, Raúl Hernández, desde la cuenta de Twitter me hace pensar, dice, y la calidad de la vivienda también deja mucho que desear. Fíjate, es vivienda para 4 salarios mínimos, ¿cierto? Para 4 salarios mínimos hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando, Del Daniel? 77% de la vivienda que se ha generado en los últimos 5 años en la región es con estas características. Pero entonces eso nos lleva a pensar en el tamaño de la vivienda, en la ubicación de la vivienda, en la calidad de vida para los habitantes de esa vivienda. Y luego vamos a enlazarlo. ¿Es que es lo que pueden pagar? Pues sí, es lo que pueden pagar, pero dice, bueno, por lo menos un techo. O sea, esa sería la conclusión. Pero luego lo vamos a llevar, a enlazar con la violencia y con el delito. Sí, que ya hay estudios sociológicos perfectamente bien documentados de que ese hacinamiento que existe, porque habrá que ver de cuántos componentes de la familia estamos hablando que habiten una vivienda de esta naturaleza. En promedio en Coahuila el número de habitantes por hogar está en 3.8%, 3.7%. Bueno, digo, en promedio, es un buen dato, varía, es un buen dato que a lo mejor da un cierto aliento, ¿no? O sea, que no son demasiados, pero finalmente es una vivienda pequeñísima. Que son estratos socioeconómicos un poquito más bajo que la población es un poquito más arriba. Claro, y ahora, ¿dónde se localiza? Generalmente en la periferia, en las orillas de la ciudad. ¿Cuánto le cuesta a esa persona el traslado a sus centros de trabajo? Así es. Entonces hay una serie de deducciones que podemos hacer, inferencias que podemos hacer de estas estadísticas que nos coloca exactamente en el punto donde estamos. Digo, no hay que cantar victoria. Esto, como en los datos de la seguridad, no se puede cantar victoria, Daniel. Definitivamente no. Y cuando ves, Marcela, que el 34% de la población está generando el 30% del empleo, pues todavía nos falta mucho por hacer. Pero cuando nosotros vemos que de 2007 a 2012 solamente se generaron 3,000 empleos formales en la comarca lagunera, el rezago que tiene nuestra región es impresionante. La cifra de empleo de 9,919 individuos en la comarca lagunera de Coahuila es una buena cifra. Está muy por encima de los últimos 5 o 6 años, pero no alcanza todavía la cifra de 10,825 trabajadores formales registrados en 2010. Todavía estamos un poquito abajo de esa meta, de ese momento económico, pero el rezago que traemos, por ejemplo, en 2008 se generaron menos 7,700 empleos formales en la comarca lagunera de Coahuila, y en el 2009 menos 6,360 empleos formales, y ya en años más recientes, en el 2013, solo fueron 2,643 empleos, comparados con los 9,900 de estos primeros 6 meses. Por supuesto que es una muy buena cifra la que se presenta el día de hoy. Sin embargo, tenemos que estar pensando en los rezagos, en la calidad y en el comportamiento del empleo informal. Es decir, que ni siquiera se han recuperado, ¿no?, los empleos que se perdieron en esos 2 años. Y ayer el alcalde dijo que para el segundo semestre se esperan generar otras 5,000 fuentes de empleo. Sería una cifra magnífica, porque estaríamos hablando prácticamente de 14,000 empleos generados en esta región, que sí sería una cifra inusitada, una cifra récord, pero estamos hablando, a mí me parece que el número de empleos que se necesitan en esta región anda entre los 10,000 y 12,000 empleos anuales. Estaríamos básicamente en la normalidad, en el rango que se esperaría para una región con las características que tiene la comarca lagunera de Coahuila. Si bien no con los ingresos que se esperarían, ¿verdad? Así es. Bueno, y otra situación que debemos de estar atentos, pues también la presión que le mete a las instituciones de seguridad social para la atención de esta cantidad tan importante de empleos que se han generado. O sea, yo no sé si el Seguro Social también se esté alistando para poder dar la atención necesaria y pertinente a esta cantidad de empleos que se generan, a pesar de que sean de tan corto salario, ¿no?
Así es otro tema, el tema de la seguridad social. Bueno, decíamos el tema de la vivienda, el tema de la informalidad, tenemos que ver el tema de los servicios públicos, de las políticas públicas y una serie de factores que no pueden ir desligados exclusivamente con una cifra de empleo. Muy bien, Daniel, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por ofrecernos este análisis, pues muy oportuno. Daniel González, economista, comentó sobre las cifras de empleo que posicionan a Torreón por encima de Saltillo. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.